Grabar en este equipo. Gracias. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso para que ustedes después puedan tener también toda la grabación. Mil disculpas. Entonces decíamos que la infalibilidad de las escrituras quiere decir que las escrituras no contienen errores, que desde el principio hasta el final la Biblia es exacta, en todas sus expresiones es exacta, aunque hay personas, hay ateos, agnósticos y lo que le llamamos teólogos liberales, que ellos afirman que la Biblia contiene errores. No toda la Biblia, pero que sí hay partes en la palabra del Señor que hay errores. Entonces, esto pone en duda todo nuestro sistema de fe. Si esto fuera cierto, toda nuestra estructura de fe estaría tambaleando, porque un solo error bastaría como para poder viciar todas nuestras grandes doctrinas esenciales. Ejemplo, la doctrina de la salvación. Si la Biblia contiene un error o algo que es inexacto o una mentira, entonces diríamos que todo nuestro sistema de valores, de conducta, de moral, de fe, también estarían posiblemente viciados con los errores. Pero esto no es cierto, ¿por qué? Porque la palabra del Señor es toda una verdad. Y no importa lo que yo piense, no importa lo que otros digan, acá lo que importa es lo que la palabra de Dios dice de sí misma con respecto a su veracidad. Y la palabra del Señor es toda una verdad. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros vamos en fe. Porque uno cuando se acerca a la palabra, no se puede, a la palabra del Señor, a la Biblia, no se puede acercar como cuando uno lee cualquier otro libro. Uno se tiene que acercar en fe. Yo me acerco en fe a la palabra del Señor, poniendo todo mi conocimiento, toda mi capacidad de razonar. Sí, es válido, pero primero por delante va mi fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que, supongamos, uno tiene X conocimiento, que lo adquirió a través del estudio, no digo del estudio de la palabra, sino el estudio de una facultad, el estudio primario, secundario, terciario, la facultad, la universidad. Uno va adquiriendo un conocimiento. Ese conocimiento es válido, pero cuando vamos a la palabra de Dios, no es que yo me tengo que despojar de ese conocimiento, sino que primero yo tengo que ir a la palabra del Señor en humildad, con humildad y en fe, aceptando que todo lo que ella dice es verdad. Y después poner al servicio del Señor todas mis capacidades. Yo primero tengo que aceptar lo que la palabra del Señor dice en fe, después utilizar mi razonamiento. Yo no puedo ir a la palabra del Señor con mi razonamiento y después aplicarle fe. Es al revés. Yo acepto, aún sin entender la palabra, yo la acepto en mi corazón. Y le aplico la fe, la poca, la mucha, la fe que yo tenga, la aplico ahí y acepto lo que la palabra del Señor me está diciendo. Y después que la palabra entra en mí, entonces utilizo todo mi razonamiento y todo el conocimiento amplio que yo pueda llegar a tener, que yo adquirí a lo largo de toda mi vida, lo empleo, lo pongo en servicio de la palabra para que ese conocimiento a mí me pueda dar una mayor amplitud a la hora de leer la palabra y a la hora de poder abrir un panorama acerca de lo que la palabra me está diciendo, y yo con el conocimiento previo o con la mochila que tengo de mi conocimiento, de mi filosofía o del pensamiento que yo ya haya desarrollado, lo empleo en base a la fe. Primero la fe y después todo ese conocimiento y toda la mochila que yo tengo lo pongo al servicio del Señor para que el Señor me pueda seguir iluminando la mente y hablando en el corazón. Pero yo no puedo ir a la palabra del Señor como cuando voy a leer cualquier libro, una novela. Y bueno, yo estoy leyendo una novela y puede ser verdad o puede ser mentira la novela, o puedo ir a buscar un libro de historia y bueno, uno acepta
este libro de historia porque se supone que es toda una verdad y a veces uno pone en tela de juicio ciertas cosas porque, bueno, estará viciado de acuerdo al pensamiento del historiador, pero yo no puedo hacer esto mismo con la palabra del Señor. Yo no puedo cuestionar la palabra, porque la palabra de Dios, recuerden como alguien había nombrado al principio, la palabra de Dios es Dios mismo, no contiene palabra de Dios, no, la Biblia es Dios mismo hablándonos. Entonces yo no puedo cuestionar lo que el Señor me está hablando cuando yo lo leo. Es por eso que cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor, tenemos que saber que es Dios el que me está hablando a mí. Está bien, es una historia, ya la he leído tantas veces a la historia esta, pero es Dios el que nos habla. No es simplemente una historia, es Dios el que me está hablando a través de esta historia y yo tengo que aceptar esto, que es Dios el que me puede hablar. Entonces, no es lo mismo un libro de historia, un libro de filosofía, un libro de poemas, no es lo mismo con la palabra del Señor. Aunque la palabra del Señor tiene libros poéticos, aunque la palabra del Señor tenga ciencia, de todas formas, una cosa no tiene que ver con la otra. Y cuando yo voy a hablar, a leer la palabra, ella me habla a mí. Ella me habla y yo en fe acepto todo cuanto está escrito en su palabra. Nada de lo que está en la palabra de Dios es mentira, toda ella es verdad. La Biblia habla y cuando me habla de la verdad de Dios que fue escrita en su palabra. Y toda la verdad es absoluta para mí. No puedo cuestionar una partecita de la verdad de Dios porque no cuadra con mi pensamiento, no cuadra con mi filosofía, no cuadra con todo el conocimiento que yo he adquirido previamente antes de venir a la palabra de Dios o antes de convertirme al Evangelio. No, todo eso queda de lado y primero acepto la palabra y después tomo todo ese caudal de conocimiento que puede ser útil. Claro que sí. Todo conocimiento previo que hemos adquirido antes de venir a la palabra del Señor es útil, sí que es útil. No hay que desvalorizarlo, no hay que tirarlo, sino que todo esto que hemos ya estudiado, que hemos adquirido en la facultad, o así sea aquellos que han hecho el secundario o la primaria o lo que sea, todo el conocimiento, no importa la cantidad de libros que haya leído, todo ese conocimiento es válido, pero primero es la fe en la palabra de Dios, que toda ella es infalible, que no contiene error. Ahora, ¿de dónde viene la infalibilidad de las Escrituras? ¿De dónde ustedes creen que viene esta inerrancia de las Escrituras? Viene de la misma Escritura. No es porque un teólogo dijo, no, la Biblia no contiene errores, no es porque los padres de la iglesia dijeron, la Biblia es infalible, no contiene errores, no. Todos los teólogos, todos los padres de la iglesia, todos los pastores aceptamos que la Biblia es infalible, pero porque la Biblia misma nos da de su verdad. La Biblia confiesa que ella es toda la palabra de Dios. Las Escrituras mismas declaran ser inspiradas por Dios. Y esta palabrita, más adelante después lo vamos a ver un poquito. Hoy vamos a ver un poquito de eso, qué significa inspirada. La clase que viene lo vamos a ver en profundidad. Pero hoy más o menos un poquito vamos a ver acerca de la inspiración de Dios. ¿Por qué es que nosotros decimos que la Biblia es infalible? Porque fue inspirada por Dios. En segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan este texto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿qué significa que es inspirada? Básicamente voy a hablarle muy por encima hoy qué tiene que ver la inspiración, porque no es el tema de hoy, pero sí está ligada la infalibilidad de las Escrituras con la inspiración. ¿Por qué? ¿Qué significa que es inspirada por Dios?
La inspiración hace que la escritura sea infalible. ¿Qué es la inspiración? La inspiración significa que es insuflado por Dios. A ver, para no ser tan técnico, pero ustedes están estudiando y esta materia tiene que ver con la teología, y dentro de la teología hay una rama que es bibliología, y ustedes tienen que empezar a familiarizarse con estos términos: infalible, inerrante, inspiración. Ahora, ¿qué significa que la palabra es inspirada? Significa que fue divinamente soplada por Dios. Básicamente, eso es lo que significa inspiración, que fue divinamente soplada por Dios dentro del hombre. Significa que fue insuflado. Insuflado significa que soplar hacia adentro. Lo podemos ver, este ejemplo de insuflado o soplar hacia adentro, cuando Dios le da vida al ser humano, a Adán. Dice que Dios sopló, insufló de su aliento al hombre, y el hombre fue un alma viviente. ¿Qué es lo que hizo? Sopló dentro del hombre aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente por el soplo de Dios. Bueno, esto es lo que significa que las escrituras sean inspiradas por Dios. Dios sopló dentro del hombre su voluntad, su mensaje, y este mensaje llegó a la mente del hombre. Ahora, las palabras de la escritura contienen un origen, y ese origen es divino. La escritura contiene un origen, y ese origen es divino, porque Dios sopló dentro del hombre todo cuanto Dios quería que el hombre pudiera entender, o aún sin el hombre entenderlo muy bien, que el hombre supiera lo que Dios le estaba diciendo, estaba soplando dentro de él para que el hombre lo pudiera escribir. Ahora, los escritores bíblicos, aunque eran humanos, fueron guiados por Dios de una manera sobrenatural para escribir lo que Él quería revelarle. Es decir, Dios sopla sobre el hombre su aliento, su palabra, y el hombre es guiado y es supervisado por el Espíritu Santo cuando va a escribir lo que Dios le ha soplado a él. Dios sopla sobre el hombre, Dios sopló, no es que sopla, Dios sopló. ¿Por qué recalco esto que Dios sopló y no que sopla? Dios sopló porque el canon de la Biblia ya fue terminado. No hay una nueva revelación de la palabra, no existe tal cosa, una revelación nueva de las escrituras, no. ¿Existe una iluminación en las escrituras? Sí, sí existe, pero una revelación de las escrituras no, porque toda la palabra de Dios ya fue revelada. Todo el canon, ¿vieron que ya hemos visto el canon del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan la clase anterior que vimos el canon del Antiguo Testamento que ya fue cerrado, y el canon del Nuevo Testamento también ya fue cerrado? O sea, nosotros ya tenemos el canon de la Biblia, que es todo el conjunto de los libros, ya está cerrado. O sea, que no hay una nueva revelación de la palabra. Sí hay una nueva o hay una iluminación donde uno puede comprender un poco mejor lo que ha sido revelado ya. Pero la revelación Dios ya se lo dio a los escritores. Y estos escritores, guiados y supervisados por el Espíritu Santo, con sus palabras y con su comprensión, ellos fueron escribiendo. Si bien Dios sopló sobre ellos su verdad, noten esto: la Biblia, por más que tengamos 66 libros, salvo que sean libros escritos por el mismo autógrafo, muchos libros son muy distintos unos de otros. Hay algunos libros que son de historia, hay libros que son poéticos, hay libros que son consejos para los pastores, hay libros que tratan acerca de la doctrina de la salvación, y todos los escritos dentro de la palabra de Dios están con la impronta de cada uno de aquellos que escribieron.
Es por eso que dentro de la palabra del Señor hay una variedad muy amplia y no hay solamente un libro. La Biblia no es todo un libro de poesía, sino que hay libros de poesía. La palabra del Señor no es toda una revelación y una carta pastoral, sino que hay distintas formas y expresiones dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de Dios. ¿Y esto por qué es? Porque el Señor utilizó todo el caudal de conocimiento que el hombre tenía, y Dios, al soplar de su verdad dentro del hombre, el hombre, sin error alguno, con su mente y con su comprensión y con su intelecto, escribió lo que el Señor le estaba revelando. Entonces vemos que Dios utilizó a un simple copero para poder escribir, para poder describir, utilizó a un gran rey y filósofo y un gran sabio como Salomón, pero también después utilizó a un simple pescador como Pedro. Si bien Pedro caminó al lado del Señor Jesús durante 3 años y medio, y él adquirió un conocimiento muy amplio, pero uno era un pescador, otro era un rey, un gran rey. Mire el contraste de uno y otro, y sin embargo, Dios utilizó todo lo que tenía uno, que era un rey y un gran pensador y un gran filósofo y un gran sabio como Salomón, y utilizó a un hombre trabajador, esforzado, que también caminó a los pies, caminó al lado del Señor Jesús, adquirió un conocimiento, pero simplemente era un hombre del común, como Pedro. Digo del común, aunque él durante 3 años y medio caminó al lado del Señor Jesús, es decir, adquirió un conocimiento muy amplio de las Escrituras, pero dado por el Señor Jesús. Imagínense si nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar durante 4 años, ese caudal de conocimiento va a ser muy amplio, y estudiamos 2 veces por semana distintas materias. Pedro o los demás apóstoles o discípulos del Señor caminaron durante 3 años y medio al lado del Señor Jesús. El conocimiento que habrán adquirido fue muy amplio, pero lo que yo quiero establecer es que el Señor utilizó todo cuanto ellos tenían, pero todo cuanto ellos tenían fue cuando el Señor sopló dentro de ellos, fue utilizado, y ellos escribieron toda la verdad de Dios, y nada de su conocimiento fue implementado en la verdad que Dios le estaba revelando. Dios simplemente, por ejemplo, las cartas o el conocimiento que Juan tiene, que el apóstol Juan tiene, es muy distinto al conocimiento que tiene el apóstol Pedro. Y Juan, en su escrito, en el libro de San Juan, apenas comienza él a hablar, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es una revelación extraordinaria, y comienza hablando de una forma teológica muy distinta a la forma que tenía el libro de Marcos de escribir. Marcos es más al hueso y es más directo en su escrito. Es muy distinto al libro de Mateo, pero cada uno con su personalidad, Dios la utilizó, y nada de lo que el hombre tenía se volcó dentro de los escritos, pero sí el Señor utilizó todo lo que él tenía, y el Señor les reveló su palabra, su verdad, y el hombre la escribió. Supongamos, para que se pueda entender bien esto, el conocimiento que cada uno de nosotros tiene o que adquirió a lo largo de toda su vida es muy distinto unos de otros, ¿sí? Unos de otros. Usted tiene un conocimiento, yo tengo otro conocimiento, y así cada uno. Si el Señor nos revelara una verdad o una misma verdad, yo le escribiría esa verdad de una forma y usted le escribiría de otra forma, pero como es el mismo autor el que me revela a mí una verdad y a usted le revela la misma verdad, ninguna de nuestros escritos se contradeciría. Yo no en mis escritos no diría algo que lo pudiera contradecir a usted, y usted tampoco llegaría a contradecir nada de lo que yo escriba, porque el autor es uno solo y nosotros simplemente somos medios, y el Señor utiliza todo lo que tenemos
para poder revelarnos esa verdad. ¿Se entiende? Y así utilizó el Señor a cada uno de los escritores. Ahora, mire lo que dice segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto se encuentra en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahora, cada vez que nosotros leemos en el Antiguo, y ahora esto es importante, es necesario que repasen los textos bíblicos que están en el libro. ¿Por qué es que yo digo que la Biblia es infalible? ¿Por qué es que basamos nuestra fe en que la Biblia no contiene errores? Porque la Biblia misma me declara a mí que ella no contiene errores. ¿Dónde es que me declara? En lo escrito, en lo que está escrito, y en todos los distintos libros la palabra del Señor nos marca y nos dice que ella es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los profetas hablaban, algo que es muy común a ellos declararon, y vino palabra de Jehová a mí. Esta es una expresión muy común en los profetas, en el Antiguo Testamento estoy hablando, ¿sí? Vamos a ver ahora la inerrancia o la infalibilidad de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Los profetas, ya sean los profetas o incluso Moisés mismo, que también era un profeta, pero cuando los profetas, sea Jeremías, ya sea Isaías, dicen, y vino palabra de Jehová a mí, o vino palabra de Jehová, y ellos comienzan a hablar de la profecía que van a compartir o que dejaron escrita, pero la expresión es, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, nunca el profeta dice, ahora les voy a decir lo que yo pienso acerca de lo que el Señor quiere decirles. Nunca, jamás vamos a leer en la palabra que un profeta o que un autógrafo diga, ahora les voy a escribir lo que yo pienso que Dios quiere tal vez decirles a ustedes. No, porque ahí estaríamos en una variante de dudas, porque ni siquiera el escritor está diciendo que está seguro de lo que está escribiendo, sino que todos los escritores dijeron, y vino palabra de mí. Moisés mismo dijo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella nada. Ahora, Moisés dice, de la palabra que yo les mando, ¿por qué? Porque la palabra que él estaba diciendo, que él estaba compartiendo, no era palabra propia. La palabra que yo os mando está diciendo, la palabra que yo he recibido previamente, ahora se las estoy compartiendo y ellas la tienen que obedecer y no le tienen que sacar ni una pequeña tilde, nada a esta palabra. El salmista declaró, la ley de Jehová ha hablado por mí. El Espíritu ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Jehová es fiel. El Salmo 19:7 dice, Jehová es fiel. Ahora, ¿cómo que es fiel? Claro, Jehová es fiel y es fiel a toda su verdad declarada. La ley de Jehová es perfecta. El salmista declara, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová, el testimonio de nuestro Dios es fiel. No hay posibilidad alguna de que contenga errores. El libro de Isaías, o Isaías mismo dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Pero él está hablando. Pero él mismo dice, lo que yo voy a hablarles ahora, no lo estoy hablando yo. Por eso es que Isaías dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Él lo que está diciendo es, va a hablar a través de mí. No soy yo el que habla, sino que es Jehová mismo el que va a hablar. Y estas palabras fueron escritas y fueron plasmadas inicialmente en piedra, después en tablillas, después llegó en cuero y después llegó hasta nuestras manos hoy en día en papel.
pero la palabra, tanto de Isaías, de Jeremías, del salmista o de los salmistas o de los proverbios o del libro de Samuel, todo cuanto ellos han hablado, o el mismo Ezequiel, todo lo que ellos han hablado, ellos declaran hablar las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Ellos mismos afirman, no somos nosotros lo que estamos hablando, sino que es palabra de Dios. Entonces nosotros afirmamos que la palabra de Dios es infalible porque aquellos que la han escrito nunca hablaron palabra propia, nunca dejaron asentado ningún pensamiento propio, sino que todo cuanto ellos escribieron fue inspirado por Dios. Redactaron historias y esas historias son ciertas, son perfectas. Por más que Moisés haya escrito el Pentateuco y Moisés no haya estado en la creación, porque Moisés no estuvo en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. No estuvo Moisés ahí, pero consideramos que Moisés es el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, lo que creemos fielmente y creemos con todo nuestro corazón, que todo cuanto Moisés escribió acerca de la creación es toda una verdad. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a él y llegó a través de la inspiración de Dios, y Moisés lo único que hizo fue escribirla. Solo fue y escribió de la verdad que Dios estaba soplando dentro de su corazón, dentro de su mente. Moisés estuvo en la creación, no estuvo, pero todo lo que él redacta en la creación es toda una verdad. De este modo, el Antiguo Testamento testifica de sí mismo. Tanto Moisés, tanto los salmos, tanto los proverbios, tanto los profetas como Ezequiel, cada uno de ellos, todos ellos hablaron la palabra que Dios estaba soplando en sus corazones. Ezequiel dice, les hablaré pues mis palabras. ¿Palabras propias? No, las palabras que fueron inspiradas en él. Las palabras que Dios sopló dentro de él y él simplemente las escribió. Simplemente las escribió. Ahora, todo esto, todo el Antiguo Testamento da testimonio de sí mismo acerca de la verdad absoluta de Dios. Es por eso que es importante, porque vieron que a veces nos dicen, bueno, la Biblia la escribieron los hombres, y sí, la escribieron los hombres, es verdad, pero hombres inspirados por Dios. ¿Qué significa inspirado? Porque esta conversación se puede dar, es más, en algún momento se va a dar. Se les puede llegar a generar esta tal vez, no sé si discusión o charla con alguien, que uno le dice no, porque el Señor te ama, y la palabra del Señor dice que el Señor murió por tus pecados, y el otro le puede decir sí, pero no sé si es verdad lo que me estás diciendo, porque la Biblia la escribieron hombres falibles, vulnerables, hombres influenciables, hombres pecadores. ¿Cómo me puedes decir que es toda una verdad? Entonces, ahí es cuando este conocimiento le es válido para ustedes y pueden recordar todos los textos que hemos nombrado o que les fui nombrando. Y si no, pueden ir al documento, al PDF, acerca de este libro que estamos estudiando, y ahí hay un montón de textos, muchos más textos hay que hablan en el Antiguo Testamento y que dan testimonio, dan fe de la infalibilidad de las Escrituras. No contiene errores. Ahora, cuando se les presente esta ocasión de poder debatir o poder charlar, ustedes les pueden decir, no, pero todas las palabras que estos hombres, como usted dice, ¿fueron pecadores? Sí, fueron pecadores y sujetos, porque la Biblia dice que fueron sujetos a pasiones no muy distintas a las nuestras. Fueron hombres santos inspirados por Dios, pero eran David. Qué muchachito David, y adúltero. Está bien, se arrepintió, caro le costó su error. Mandó a matar a una persona, Moisés, el gran profeta y el gran líder de Israel,
homicida, mató a una persona, entró en ira, quiso defender a uno de sus, no familiares, sino a uno de su nación, por defenderlo mató a otra persona, a un egipcio. Sin embargo, Dios lo utilizó para poder dejar escrito toda la verdad, por lo menos la verdad que le fue revelada a él en los primeros 5 libros de la Biblia, y libros muy, muy importantes, como el Génesis, como el Éxodo, con la salida de Israel de la esclavitud, como el Levítico, con todo lo que tiene que ver con el servicio dentro del templo y toda esa tipología de Jesús. Después cuando el Señor vino y lo que significa para nosotros, todo lo que tiene que ver con los censos, todo lo que tiene que ver con las redacciones, que es el libro de Números, todo lo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio, con la reiteración de la ley de Dios, fue plasmada nuevamente, recordada, declarada en el libro de Deuteronomio. Todo esto. Estoy en la iglesia y estoy mirando, me parece que vino alguien. Bueno, se quedará afuera. Todo esto fue inspirado por Dios, utilizó la mente y la capacidad que Moisés tenía de redactar y lo plasmó. Primero la verdad vino a la mente de Moisés, y Moisés con toda su capacidad, porque Moisés había estudiado en los mejores lugares que se podía estudiar en aquel entonces, en el nivel más alto de facultad, de universidad que existía en el mundo, Moisés había estudiado, y Dios utilizó todo eso para poder dejar escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo ese compilado de 5 libros y toda esa redacción. Dios utilizó a Moisés. Y todo lo que viene tanto en los libros de la ley, los profetas y los salmos, todas estas 3 partes de la Biblia o de la Tanaj, recuerda la Tanaj, la Biblia del Antiguo Testamento, todo el canon del Antiguo Testamento, para los judíos se separaban en 3, la ley, los profetas y los salmos. Ahí estaba redactado todo lo que era la ley de Dios, todo lo que era el canon del Antiguo Testamento. Todo a lo largo del Antiguo Testamento, todos dan testimonio y dan la veracidad de que las palabras escritas son palabras inspiradas por Dios. Todas son inspiradas por Dios y no contienen error alguno. Antes de pasar al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también aseguran que todo lo escrito era una verdad. Antes de pasar a poder repasar un poquito las expresiones y las afirmaciones en el Nuevo Testamento, les pregunto, ¿se entendió esta parte? ¿Por qué decimos que es infalible? Vimos por qué es infalible en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿pero se entendió? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla, no hay ningún problema. Solo prenda su micrófono y haga la pregunta. Y de paso yo me tomo un matecito. Hola, Pastor, ¿cómo le va? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Perdón, ¿Cómo Pablo. anda, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ante nada, un placer verte porque hace 1000 años que no te veo. Tengo que ir a visitar la iglesia. Venga Bueno, nomás. no, solo una acotación de todo lo que estabas hablando, del tema de, claramente la Biblia no se pisa, podemos leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no hay nada que contradiga una cosa de ningún libro hacia otro. Eso es verdad. Amén. Claramente es infalible, pero lo más asombroso y lo más, digamos, lo más magnífico que vos redactaste recién, que Dios usa simplemente a seres humanos con errores, como nosotros, y que si usara, digamos, si no hubiera ese error en Moisés, ese error en esos grandes profetas, en esos grandes, la verdad que no sé qué haríamos nosotros acá de este lado, porque claramente si así con errores esos profetas, nosotros muchas veces nos embestimos con una investidura que no nos corresponde, claramente está muy bueno lo que tocaste de que Dios usó a vasos rotos, a personas que
que tenían sus equivocaciones, como la tenemos nosotros, y así y todo se escribió un libro tan perfecto como la Biblia. O sea, era más que nada mi acotación en cuanto a lo que vos estabas redactando. Sí, porque la Biblia no esconde nada, no es que Dios utilizó a superhéroes, no, utilizó a hombres. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, no es como cualquier otro libro, como cualquier historia o filosofía de los griegos, donde los grandes personajes son dioses inmaculados, con grandes poderes, que no se los podía tocar. No, los personajes bíblicos son terribles. Homicidas, fornicarios, adúlteros. La palabra del Señor no esconde nada de las personalidades de estos hombres. Fueron hombres utilizados por Dios y hombres que se arrepintieron de su error también. Hay que decirlo. Moisés también se arrepintió de su error. David se arrepintió de su error. Después, cada uno, pero lo que importa acá es que la Biblia no esconde los errores de los seres humanos que el Señor utilizó para dejar escrita la palabra del Señor. No los esconde, no es que pone personajes para que los podamos idealizar, sino que pone personajes, como dice la misma palabra del Señor. Eran hombres sujetos a pasiones como las que tenemos nosotros. Hombres que en muchos casos tenían el corazón bastante complicadito, bastante desordenados en su manera de pensar y de actuar. Quiera el Señor que cada uno de nosotros se deje influenciar de tal forma por la palabra que de a poco, o que el Señor haga como Él quiera hacer en nuestros corazones, para que nos pueda transformar de tal forma en que podamos mirar para atrás y poder decir gracias al Señor, que Él me está transformando, que Él me está poniendo dentro de esta rueda y me está puliendo. Hay algo que se llama en teología la santificación progresiva y que tiene que ver precisamente con la verdad de Dios. Que nosotros no somos santos por nosotros mismos, sino que somos santos porque el Señor, nuestro Dios, nos ve marcados con la sangre de Cristo. Esa sangre nos justifica y nos hace justos delante de los ojos de Dios. La sangre, el sacrificio de Cristo nos justifica delante del Padre. Pero no porque yo soy una buena persona. Si bien yo he sido transformado y usted es transformado, todos, de todas formas, que ya hemos aceptado a Cristo y el Padre vino a nosotros y nos llevó a Jesús y hemos entregado nuestra vida y el Padre nos dio voluntariamente, el Señor por su gracia nos dio de su salvación. Después, por fe en la palabra, nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos entrado en este caminar de santificación. Por más que nosotros tengamos 20 años, 30 años dentro del Evangelio, nunca vamos a llegar a la perfección, salvo en el momento en que estemos delante de su presencia. Pero en el mientras tanto, vamos entregando cada día nuestro corazón y vamos doblegando todo nuestro ser para que Él nos vaya transformando a través de su palabra. Y solo su Espíritu Santo es el que transforma el corazón. Quiero acotar esto, una sola cosita más, y solo para que lo piensen, ¿sí? Solo para que lo piensen. Y después vuelvo al tema y al testimonio de infalibilidad de las Escrituras en el Nuevo Testamento. En la semana, una hermana, hablando con mi esposa me comentaba, ella tiene un sobrino. Este sobrino es gay, ¿no? Este sobrino es gay. Y el sobrino iba a una iglesia. Y claro, en la iglesia, los líderes de grupo en el que él estaba, continuamente le hablaban y le exigían que, bueno, que él tenía que cambiar su estilo de vida, porque era una persona que estaba en pecado y que el Señor quería cambiarlo, pero que él tenía que abrir su corazón, y él hablaba y le decía, yo abro mi corazón, pero bueno, esto no lo puedo vencer, y porque la iglesia
empezó a perseguir al muchacho, el muchacho dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir porque era tanto la persecuta que él estaba sufriendo que él prefirió no ir más a la iglesia. Entonces, esta hermana que estaba hablando con mi esposa le decía, yo tengo miedo de que venga a nuestra iglesia y de que los líderes hagan lo mismo con él. Y yo, esto voy a hablar a título personal, así pienso yo y así actúo y así vivo el evangelio yo. No quiere decir que usted tenga que hacer lo mismo, no. Pero así vivo yo y así comprendo lo que es el evangelio. Para Dios, pecado es pecado, ¿verdad? No hay un grado de pecado. Este pecado es mayor que este otro. No, pecado es pecado para el Señor y todo, por cuanto, la palabra del Señor dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios nos apartó de su gloria porque hemos pecado. Ahora, todos nosotros hemos entregado nuestro corazón y a partir de ese momento el Señor comienza a transformarnos. Ahora, yo prefiero que mi iglesia se llene de gente, en este caso de gay, de gente prostituta. Yo estoy en la avenida. Yo miro hacia afuera porque mi iglesia tiene un gran ventanal. Yo miro hacia afuera y allá afuera tengo mujeres que son prostitutas. Ahí las tengo, a 30 metros. Y cuando nosotros les hablamos a ellos, les decimos, vengan, pasen, y cuando quieran. Y ellas, la pregunta que nos hacen es, ¿nos permiten entrar? Y a mí un poco como que me da vergüenza esta pregunta, me incomoda, porque quiere decir que en otros lugares se les ha prohibido entrar. El único, hermano, el único que puede cambiar y transformar los corazones es el Espíritu Santo de Dios. No está en mí, no está en usted, no está en ningún pastor, no está en ningún profeta, no está en ningún apóstol, no está en nadie cambiar el alma y el corazón de las personas. ¿Qué es mejor? ¿Que el gay esté en nuestra iglesia o que nunca venga a la iglesia? Yo considero que venga a la iglesia y después el Espíritu Santo de Dios hará la transformación que tenga que hacer en ese corazón. Si esa persona no entra nunca a mi iglesia, entonces nunca va a ser tocado por el Espíritu Santo de Dios y en algún momento el Espíritu lo va a transformar. ¿Será esta semana? ¿Será la próxima semana? ¿Será la otra semana? ¿Será dentro de un año? No lo sé, pero el único que hace la transformación es el Espíritu Santo de Dios. Y por más que yo le diga, vos sos un pecador y tenés que arrepentirte, por más que sean mis palabras, yo por supuesto que tengo que hablar, por supuesto que tengo que enseñar qué es pecado y qué no es pecado, pero después el que hace la obra y la transformación es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, sepamos que el que hace la transformación es el Espíritu Santo de Dios, porque así como utilizó a homicidas, ¿por qué no puede utilizar a un gay el Señor? Aquellos que fueron homicidas en la palabra del Señor, el Señor los transformó, porque después Moisés, siendo un hombre lleno de ira, porque ¿cómo hizo Moisés para matar a una persona? Entró en un estado de locura. ¿Cómo vas a matar a una persona así porque ves que está golpeando a otra persona? Tuvo que haber entrado en un estado de ira, de locura, y mató a una persona. Es tan grave ese acto como también es tan grave aquel que tiene su alma desvirtuada, corrompida, por la que sea. Pero así como Moisés tuvo un trato de Dios, 40 años estuvo en el desierto Moisés, antes de ser llamado para que guíe a su pueblo, 40 años. Cuando Moisés sale de Egipto, 40 años estuvo allá en Madián. Después de 40 años el Señor lo llamó para que lidere a su iglesia, a su congregación en el desierto durante 40 años. ¿Por qué no darle a aquel que necesita del Señor tiempo para que el Espíritu Santo trabaje sobre él? Nada más. Quería decir esto con respecto a lo que Pablo estaba diciendo, que la Biblia no esconde las personalidades mal formadas ni los distintos caracteres que a veces tienen los hombres, o las malas deformaciones que tenemos los hombres en nuestro corazón. Orgullo, vanidad, cosas que a veces no se ven y están dentro de nuestro corazón. Y el Señor, de todas formas, sigue trabajando con nuestras vidas. Pero como los demás no la ven, estamos como nadie lo ve, nadie sabe que soy orgulloso, nadie sabe que soy vanidoso.
lo trato de esconder, Señor, este es un trato entre vos y yo, pero es pecado, hermano, ¿eh? Es pecado. Nada, cierro con esto. Es para que lo pensemos, nada más. Es para que tengamos amor y misericordia y abracemos a aquellos que necesitan del amor de Dios. Bien, ahora vamos Está a... buenísima la explicación, Pastor. Que de hecho ahora cuando pasemos al Nuevo Testamento, eh, toda la afirmación es de Cristo. Somos seguidores de Cristo y Jesús no vino a estar al lado de santos ni de pastores, sino de prostitutas, de pecadores, La verdad que tenemos que seguir el paso de Cristo, de Jesús, en esta tierra que nos dejó en la Biblia. Así que Uno tiene que enseñar la palabra y el Espíritu es el que hace la obra. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que rompe, redarguye, el que rompe los valores, el que rompe todo argumento que tiene el hombre, toda estructura que tiene el hombre, es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando al corazón. Con algunos el Señor lleva un tiempo. Piensen esto, pensemos en nuestras propias vidas, cuánto tiempo pasó hasta que nosotros le hemos podido rendir totalmente nuestras vidas al Señor. Y pasó un poco, pasaron algunos años. Démosle tiempo también a los demás. Bien, vayamos a las afirmaciones del Nuevo Testamento acerca de la infalibilidad de las Escrituras. Tanto los escritores del Antiguo Testamento como también los del Nuevo Testamento testifican, dan testimonio de que era Dios quien hablaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo un poquito en los Evangelios, porque el Señor mismo también da testimonio de las profecías mesiánicas, ¿eh? En el capítulo... Perdón. En el libro de Mateo, apenas empieza el libro, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y comienza el libro de Mateo a redactar todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con las profecías acerca de un Mesías. Entonces, ahí ya empieza. El libro de Mateo, en el capítulo 1, comienza diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. ¿Lo dicho por quién? Por el profeta o por los profetas acerca de las profecías mesiánicas. Entonces, todo aconteció, o todo lo que sucedió en la vida de Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías que los profetas habían dado, o de aquellos escritos que estaban en los Salmos acerca de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento comienza y arranca diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta o por medio de los profetas. El libro de Lucas dice, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, y comienza también Lucas a hablar acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la niñez del Señor Jesús, acerca de la vida de Jesús. Lucas es un gran escritor y pone detalles que en otros libros de los evangelios no hay. Lucas es algo, a él le dice, él dice, me pareció también a mí dejar escrito todo lo que entre nosotros es ciertísimo, es toda una gran verdad. Y me he tomado el tiempo necesario para hablar e incluso con personas que han visto y vivido todo lo que voy a escribir. Y él comienza a redactar todo lo que él vio y todo lo que, por ejemplo, es el libro de Lucas el que tiene relatos acerca de la adolescencia de Jesús, cuando Jesús estaba en el templo, por ejemplo. No hay otros libros en el Nuevo Testamento que hablen acerca de este episodio que vemos a Jesús hablando en el templo. Y Lucas lo redacta, así como también otros pasajes y otras cosas o sucesos en la vida de Jesús que no están en los demás escritos, pero Lucas mismo dice, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Es decir, Lucas redactó cosas que
otros vieron contemporáneos a él, pero también redactó cosas que otros, que los profetas, los santos hombres de Dios, inspirados por Dios, dejaron escritas y él también las escribió, porque le pareció bien sistemáticamente dejar todo en orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Bien, ahora, en las epístolas o en las cartas, epístolas, recuerden que significa cartas, ¿sí? Epístolas es cartas, es la transliteración de la palabra epístola, sería cartas. Los apóstoles también dieron testimonio de la perfección de las escrituras en el Antiguo Testamento. Pablo dijo la ley que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. La ley era santa, buena y justa. ¿Pero por qué era santa, buena y justa? Porque fue inspirada en hombres. Y esa inspiración el hombre la tomó y la redactó. Y es por eso que los mandamientos son santos, son justos y son buenos para poder cumplirlo. El escritor del libro de Hebreos también dice, porque la palabra viva de Dios es eficaz. Porque la palabra viva de Dios es eficaz y hasta discierne nuestros sentimientos más profundos la palabra. ¿Por qué lo hace? Porque toda la palabra fue inspirada por Dios y toda ella habla y me habla a mí, porque toda la palabra es una verdad. El libro de Santiago, no recuerdo bien el pasaje, pero habla de la perfecta ley de la libertad. Habla el libro de Santiago como la palabra perfecta ley de la libertad. Creo que se encuentra en el capítulo 1, no me acuerdo bien, pero creo que está en el capítulo 1. Búsquenlo después, si no, en el PDF que tiene que estar. 25, pastor. ¿Cómo? Capítulo 1, versículo 25. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Gracias, hermana Mónica. Muchas gracias por ayudarme. Todo cuanto yo a veces, si me llego a saltear algún texto bíblico y no me lo acuerdo de memoria y alguien lo tiene ahí a mano, me lo acota, ¿sí? Para poder dejarlo bien asentado. Muy bien. A ver, ahora, el libro de Juan hace un cierre a la revelación escrita con estas palabras. Él dice, yo testifico a todo aquel que oye la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios añade algo, ¿sí? Añade algo. A estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien le agrega algo, el libro de Juan dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos ni agregar ni sacar nada a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo escrito en la palabra de Dios es toda una verdad y es Dios mismo. Es como que empecemos esta parte de la Biblia, no me gusta a mí. Esto de andar pidiendo perdón no me gusta, pum, lo recortamos. Y le estamos recortando a Dios la verdad. Cuando la palabra del Señor dice, me aconseja a mí, a yo ir y pedir perdón, porque al pedir perdón uno se saca una gran mochila de encima, y yo digo, no, ¿cómo le voy a ir a pedir perdón a mi hermano si él es el que me ofendió a mí? Que él venga, que él aplique esta palabra, y que él venga a pedirme perdón, porque él es el que me ofendió. La palabra del Señor no habla de que quién ofendió a quién. La palabra del Señor dice, si tu hermano te ha ofendido, antes de traer una ofrenda, antes de presentarte, antes de hacer nada, ve y pídele perdón. Y uno dice, no, ¿cómo le iba a pedir perdón? Si él fue el que me agredió. Ahí se ve el orgullo, ahí se ve la vanidad, ahí se ve que todavía necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si la palabra, una tilde, una pequeña expresión me dice, ve y pide perdón, tengo que ir y pedir perdón.
Me tengo que comer el orgullo, me tengo que morder y de corazón decirle, Señor, me cuesta, pero voy a ser obediente a tu palabra. Voy a ser obediente a tu palabra. Yo sé que Él me agredió a mí. Yo voy a ir, Señor, dame las palabras justas para poder hacerle comprender al hermano que no estoy enojado, que lo voy a perdonar y que juntos tenemos que adorar al Señor y que esta diferencia que tenemos la vamos a dejar de lado. Yo te aseguro que si vos haces y yo hago esto, juntos vamos a crecer. La iglesia del Señor va a ser edificada en la verdad, una verdad que es absoluta. Y si la palabra del Señor dice que yo tengo que, antes de presentarme al Señor, ir y pedir perdón, tengo que ir y pedir perdón, hermano. No nos gusta pedir perdón a nadie, pero si nos equivocamos, hay que ir y pedir perdón. Una vez tuve una expresión con unos hermanos en la iglesia, lo que yo les estaba diciendo no estaba mal, lo que les estaba diciendo estaba bien, lo que estaba mal era la forma en que se los dije. La forma en que se los dije estuvo mal. Lo que les estaba pidiendo a ellos no estaba mal. Apenas se los dije, yo sabía que había algo que había hecho mal. Llego a mi casa y le dije a mi señora, les dije esto, esto y esto a los hermanos. ¿Qué es lo que le dije mal? Y mi señora, que me conoce, me dice, yo estoy segura, ella me dijo, yo estoy segura que lo que le dijiste es verdad, pero también estoy segura que las expresiones o que la expresión de tu cara no fue la correcta, Gustavo. ¿Cómo se lo dijiste? Le dije esto y esto. Bueno, lo que dijiste no estaba mal, sino cómo se lo dijiste. Al otro día, hermanos, tuve que ir a los hermanos a los que los ofendí, los reuní de nuevo y les dije, les pido perdón por la forma en que les dije lo que quería. No les pido perdón por lo que les pedí que hagan. Sí, les pido disculpas por cómo se los dije. Sepan, hermanos, que no fue mi intención ofenderlo, pero les pido disculpas. Nos abrazamos, oramos, dejamos ese malestar delante del Señor y chao Pinela, nunca más. ¿Cuesta pedir disculpas? Cuesta pedir disculpas, hermano. Cuesta. Por eso es que antes de decir algo, vieron que a veces nos agarra esa locura y no que... Vieron cuando Moisés a veces... cuando Moisés baja del monte Sinaí, piensen esto, cuando Moisés baja del monte Sinaí hubo una matanza de 3.000 personas. Está bien, los que estaban allá abajo eran unos desgraciados porque estaban en una tremenda festichola adorando a un becerro, pero entró en ira, y dijo, ahora sí, ahora van a ver. Pasó a cuchillo a 3.000. Hay veces que uno tiene esas ganas de pasar a cuchillo a la gente, pero se tiene que contener. ¿Por qué? Porque si hacemos algo mal, después hay que ir a pedirle perdón, hermano. Así como nos airamos y se nos salta la chaveta, después también hay que ir y pedir perdón. Hay que agachar la cabeza y ser humilde y ir y pedir disculpas. Bien. Gustavo, no sé si voy a ir a la iglesia, ¿eh? No, no pasa nada. No, lo bueno, lo bueno, lo que dijiste está buenísimo. Pero la gran frase en la iglesia me parece que es, hermano, si te ofendí, te pido perdón. Esa es la gran frase, me parece, de todos nosotros, me sumo. Sí. Hay veces que lo envolvemos ahí, pido perdón y a nadie le estoy pidiendo perdón, porque pido perdón así en general y a la persona que hemos ofendido ni lo miramos. Pero bueno, al margen de eso. De este modo, las Escrituras dejan establecida que el Antiguo Testamento estaba todo inspirado y que todo él y toda ella es toda una verdad. Vamos a seguir, o quieren que paremos 10 minutitos, calientan agua, o seguimos y ¿cómo quieren hacer? ¿Paramos 10 minutos? Ya es y 20, se me fue la hora. Sigamos, y si nos sobra tiempo, mejor y cortamos la clase antes, ¿sí? Bueno, miren, las Escrituras. Dios habla y Dios habló a través de los hombres, inspirados por Él. Dios sopló su verdad y esta verdad fue escrita y fue plasmada en el corazón y llega a nosotros como toda una verdad. Ahora,
Cristo mismo dio testimonio también de las Escrituras. Voy a nombrar solo algunas partes donde el Señor Jesús daba testimonio y recordaba. Recuerden que cuando el Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya había sido cerrado. ¿Recuerdan esto? Recuerda que más o menos 400 años antes del Señor Jesús ya el canon del Antiguo Testamento ya había sido cerrado, y como unos 200 y pico de años antes del Señor, la Biblia que estaba, o el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo y en arameo, fue traducido al griego. ¿Recuerdan esto? Y esa traducción, ¿alguien recuerda cómo se llama esa traducción del hebreo, arameo al griego? ¿Cómo se llamaba esa traducción? ¿Alguien se acuerda? Esto sí va a estar en el examen, ¿eh? ¿Cómo se llamó esa primera traducción de la Biblia? ¿Cómo? La Septuaginta. No, o por lo menos no escuché bien lo que me estaban diciendo. ¿Cómo se llama esa? Era una palabra rarísima que tiene que ver con 70. Septuaginta. Sí, muy bien. La Septuaginta. Muy bien. Esa era. El Señor, cuando hace referencia a esta traducción, el Señor la toma. El Señor tenía conocimiento de esta traducción. Tanto él como los discípulos también. En aquel entonces, lo que circulaba del Antiguo Testamento era esta traducción del griego. Esta es la traducción que el Señor manejaba. Más allá de los escritos originales en hebreo y en arameo, la traducción que el Señor estaba manejando y que manejaban los discípulos era esta Septuaginta, porque recuerden que muchos de estos escritos originales en hebreo y en arameo, muchos se perdieron, muchísimos, pero quedaba esta nueva traducción del griego, y el griego era un griego del vulgo, era el griego, el griego del común, del común hablar. Entonces, ese era el griego que manejaba el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús también hablaba, y cuando él hablaba, él discutía mucho con los escribas y los fariseos, y él argumentaba y exhortaba, y las exhortaciones del Señor estaban basadas en estas traducciones, en esta traducción. Y él mismo decía, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, y hablando de sí mismo. Él afirma que todos estos escritos que llegaron al Nuevo Testamento o que llegaron al tiempo de Jesús, que tenían que ver con el Antiguo Testamento, él daba veracidad. Y él decía, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Cuando hablaba con los escribas, ¿por qué es que tanto discutía el Señor y tanto le molestaba a los escribas y los fariseos? Porque ellos, conociendo las Escrituras y teniendo en su poder los escritos, ellos rompían el sentido de la verdad y le agregaban conceptos y preceptos que el Señor no les había dado. Entonces ellos le estaban agregando cosas a la ley del Señor, y lo que nosotros acabamos de leer dice que no se le puede ni agregar, ni quitar, ni nada a la palabra del Señor. No se puede romper, no se puede quebrar la palabra. Y al agregarle algo, la estamos corrompiendo. Y eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. Le agregaban cosas a la palabra del Señor. Y el Señor decía, es como que nosotros querramos meterle conocimiento a Dios. Es como que nosotros le digamos al Señor, no, con respecto al perdón, te faltó aclarar esto, y de nuestro propio conocimiento o de nuestra propia voluntad o apreciación o de nuestro propio interés o intereses, nosotros pongamos cosas dentro de la palabra del Señor, y que le digamos al Señor, al hacer eso le estamos diciendo, te faltó esto, Señor, mira,
Con respecto al perdón te faltó esto. Con respecto a la vestimenta, Señor, te faltó esto otro. Con respecto a ofrendas, Señor, te faltó esto. No se le puede ni agregar ni quitar. Por eso es que es tan importante estas materias que estamos viendo en teología, porque es todo Biblia. Es todo Biblia. Es el estudio de la palabra de Dios, la cual no se le puede ni agregar ni quitar. Toda ella es una verdad. Toda ella es una verdad. En Lucas dice, Jesús dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí. Y miren la aclaración que hace el Señor Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y acá está Moisés, salmos y profetas. Está todo lo que es la Tanaj, todo lo que es los escritos sagrados del Antiguo Testamento. El Señor Jesús le da validez a todo el Antiguo Testamento, al canon del Antiguo Testamento, el cual le llega a él a través de esta traducción de la Septuaginta, le llega a él. Tal vez algún otro escrito original en el idioma original, tal vez también le llegó a él, pero él da veracidad de lo que escribieron los profetas, los salmos y Moisés. Y si el Señor Jesús le da veracidad a estas tres partes que comprenden el total del Antiguo Testamento, entonces nosotros también. Estas tres secciones del Antiguo Testamento, el Señor se refirió a muchas personas y eventos. Cuando el Señor habla del Antiguo Testamento, el Señor lo nombra a Jonás, nombra el suceso. ¿Vieron cuando Jonás es tragado por el gran pez? Bueno, el Señor hace referencia a eso. El Señor hace referencia al diluvio y está hablando acerca del Antiguo Testamento. El Señor no habla de los escritos apócrifos, por ejemplo. Vieron que la clase anterior habíamos visto algunos libros apócrifos como Macabeo, por ejemplo. El Señor nunca le dio veracidad a eso, jamás. Nunca le dio veracidad a Judith. Nunca le dio veracidad a los libros segunda y tercera de Esdras, jamás. Sin embargo, sí le dio veracidad a la creación, al matrimonio, al diluvio, al arca de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Señor, cada vez que iba a afirmar el Antiguo Testamento, le dio e hizo referencia. Y nosotros nos llega a estos escritos o estas afirmaciones, la destrucción de Tiro y Sidón, nos llega a nosotros y le da validez a estas ciudades. Habla de la Pascua de Moisés, e incluso él mismo celebra las Pascuas, habla de los mandamientos, habla de la ley del divorcio, habla del arrepentimiento de Nínive. Todo cuanto está en el Antiguo Testamento, el Señor le da veracidad. Todo. Habla acerca de la hermosura de la vestimenta de Salomón, habla de la sabiduría de Salomón, habla de la fiesta de los tabernáculos, fiesta que él también celebró, habla de David comiendo los panes de la proposición. Recuerda cuando David está escapando y tenía hambre, estaba famélico de hambre, no había comido durante días, llega a la ciudad y le dice al sumo sacerdote, dame de comer, y el sumo sacerdote le dice, no tengo nada para comer, salvo los panes de la proposición, pero estos panes solamente los podían comer los sumos sacerdotes o la familia sacerdotal. Y David le dice, dámelos porque tengo un hambre que no doy más, te pido por favor que me convides, y él lo bendice y le da pan. Y el Señor Jesús rescata este hecho y lo nombra, dando veracidad a los relatos bíblicos, dando veracidad a todo cuanto en la palabra del Antiguo Testamento nosotros tenemos. Habla de Elías, de cuando Elías cierra los cielos, habla de Naamán el leproso, la sanidad, habla del asesinato, del asesinato de Abel, lo habla. Habla de Elías, habla de la gran profecía de Daniel. Ahora, toda la Biblia revela la verdad de Dios, inspirada en hombres, y el Señor Jesús la da o
la afirma, le da veracidad. Y si el Señor Jesús le dio veracidad, entonces para nosotros es más que suficiente. Si el Señor dijo que un gran pez se lo tragó a Jonás, listo. No me pongo a pensar cómo habrá sido una mojarrita, y no, habrá sido una ballena, no lo sé, solo sé que un gran pez lo tragó a Moisés, iba a decir. Lo tragó a Jonás, y después Jonás se arrepintió dentro del pez, y el pez fue hasta una orilla, y esa orilla lo despidió, y salió ahí todo cochino Jonás, y fue y predicó, y el Señor dice que Nínive se arrepintió de su mal. Si el Señor lo dijo, entonces la Biblia es una verdad absoluta, de la cual los hombres pueden darle veracidad si quieren, y si no quieren, no importa, es suficiente con que el Señor le dé la veracidad que tiene, porque si el Señor la afirma, para nosotros es absoluta. La Biblia es la revelación perfecta de Dios. El hombre a veces se pregunta o nos preguntamos, tenemos preguntas que son a veces existenciales, y estas preguntas nos llevan a una reflexión. O sea, no importa si uno es cristiano o no, pero todo el hombre, el ser humano, en algún momento de su vida se pregunta, ¿esto es todo? ¿Para esto vine a este mundo? ¿Esto es vivir? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más por lo cual vivir? Tan desabrida es la vida. Hay personas que cuando entran en depresión, ¿por qué es que entran? Por supuesto que hay una influencia externa a ellos, pero la depresión está ahí y comienzan a decir no vale la pena vivir. Y se echan a la cama y después les cuesta muchísimo poder salir de esa situación. ¿Por qué? Porque hay una depresión dentro suyo que entró con preguntas. ¿Esta es la vida? ¿Para esto vivo? Tan desabrida es la vida. ¿No hay algo más? Bueno, todas estas preguntas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? La inmortalidad, el cielo, el infierno, la eternidad, todas estas preguntas están dentro del hombre. ¿El hombre puede responderse por sí mismo estas preguntas? No, por sí mismo no. ¿Puede elaborar un pensamiento? Sí, lo puede elaborar. Podemos elaborar pensamientos filosóficos acerca de qué es la eternidad. Lo podemos elaborar. ¿Cuál es el propósito por el cual nací? Filosóficamente uno puede elaborar un pensamiento y puede basar su vida en ese pensamiento. Ahora, la mejor verdad revelada con respecto a la inmortalidad, el cielo, el infierno, quién soy, a dónde voy, está en la palabra de Dios, porque ella nos lo revela. Ella nos revela. ¿El hombre puede conocer esto? Claro que lo puede conocer. El hombre solo necesita ir a la palabra de Dios. El hombre solo necesita ir a la palabra de Dios. Aunque a veces hay un pensamiento dentro de la cristiandad, no diría dentro de todo la rama de creyentes, pero hubo un tiempo donde se levantó, no fue una herejía, estuvo ahí rayando en la herejía, y los padres de la iglesia lo tuvieron que discutir, lo tuvieron que debatir a esto, porque claro, hubieron hombres que decían que que Jesús era la palabra revelada y que solamente tenían que seguir los pasos de Jesús y tenían que seguir las palabras de Jesús porque Jesús era la palabra revelada, y solamente basaban su vida en lo que el Señor Jesús había hablado. Ahora, esto aparentemente es bueno. Aparentemente está en lo correcto. Pero cierto es que nosotros tenemos que basar nuestra vida en todo lo que el Señor ha dicho. Pero hay más cosas que hablan del Señor Jesús y que tienen que ver con el Antiguo Testamento, que el Señor no las nombró, no las pronunció,
pero están en el Antiguo Testamento. Estos hombres, al decir, no, nosotros obedecemos solo lo que el Señor Jesús habló, lo decían para no darle validez al Antiguo Testamento. Porque ellos decían, no, Jesús es la palabra encarnada de Dios y solo obedecemos a Dios a través de Jesús. Pero nuestro Dios habló y habla también en el Antiguo Testamento. Entonces quieren, como nosotros a partir de Cristo, a partir del Nuevo Testamento para adelante obedecemos, a partir del Antiguo Testamento para atrás ponemos en duda todo. Y no es así, porque ¿qué quiere decir? ¿Que el Antiguo Testamento no habló Dios? Sí. Dios habló en el Antiguo Testamento. Y también habló y habla en el Nuevo Testamento. Y nos sigue hablando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esta rama, esta filosofía de pensamiento, entró dentro de la iglesia y fue combatida. Por eso es que a veces uno tiene que tener mucho cuidado cuando enseña las verdades de Dios. Y la verdad de Dios no está solo en el Nuevo Testamento, está en toda la palabra del Señor. Hay algo que se llama en teología la primera mención, ¿sí? La primera mención, por ejemplo, si yo quiero hablar del amor de Dios y tomo un texto bíblico del Nuevo Testamento, del amor de Dios, tengo que ver en el Antiguo Testamento dónde se habló por primera vez acerca del amor de Dios. Esa ley de la primera mención va a definir el amor de Dios a lo largo de toda la historia. Quiere decir que tengo que tomar todo el escrito del Antiguo Testamento y ver la verdad de Dios, porque esa verdad revelada en el Antiguo Testamento no va a contradecir ninguna verdad en el Nuevo Testamento. Entonces, yo rijo mi vida por lo que dice el Espíritu Santo de Dios a través de todo el escrito, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si el Señor lo nombró el Antiguo Testamento, le doy veracidad porque el Señor lo nombró. Y si en el Nuevo Testamento el Señor sigue hablando de nuevas verdades, como el perdón, yo la tengo que tomar. Pero toda la palabra del Señor, del principio al final, toda ella es toda una verdad. Ninguna, de todas formas, tengo que aclarar y tengo que decir, de todas formas, ninguna mente nunca jamás va a poder comprender todo lo que Dios es en toda su plenitud, nunca. Por más que leamos de principio al final la palabra del Señor, nunca vamos a poder obtener el total conocimiento de lo que es Dios. No, ¿por qué? Porque nuestra mente es finita. Y Dios es infinito. Dios no puede ser comprendido por una mente finita. Un erudito una vez dijo, la Biblia es infinita porque encierra verdades respecto a un Dios infinito. Y habla de la santidad infinita de Dios, habla de una redención infinita. Y hay temas en la teología que no lo vamos a poder comprender en su totalidad. Y hay ramas dentro de la teología que a veces es como que nos separamos un poquito. Una teología y otra teología. Pensamos un poco distinto, pero no varían en tema por ejemplo, de salvación, ¿sí? No. A veces varían los teólogos un poco con respecto a una cosa y a otra cosa, pero ¿por qué? Porque Dios es infinito. Dios es infinito y ninguna mente, por más sabia que sea, jamás va a poder comprender en su totalidad quién es Dios. Nunca. Por más que nosotros estudiemos 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, jamás vamos a poder comprender el total de quién es Dios. Nunca. Sin embargo, yo tengo que estudiar de la palabra, porque ella me va a revelar todo cuanto Dios quiso revelarle al hombre. Dios todo lo que quiso revelar al hombre fue revelado en su palabra y está en mí
en la responsabilidad de poder estudiarlo. Después el Señor, si hay cosas que no le fue revelada al hombre y que son partes de atributos absolutos de Dios, bueno, cuando estemos en el reino de los cielos, en aquel momento vamos a poder conocerla, si es que Dios así nos la quiere revelar. Hay cosas que nosotros no las sabemos, hay cosas que no las vamos a poder comprender y no tenemos que avergonzarnos en lo más mínimo por no poder explicar todo acerca de Dios. Dios no sería Dios si pudiéramos hacer esto. Si yo pudiera, o cualquier teólogo, o un teólogo, si pudiera explicar todo de Dios, entonces es un Dios alcanzable, es un Dios cercano. Uno nunca va a poder alcanzar todo cuanto pueda llegar a comprender. No vamos a poder comprender todo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y nuestra mente y nuestro conocimiento es muy finito. Ahora, hay una expresión que dice que uno nunca alaba o nunca adora a aquello que comprende, aquello que uno puede llegar a comprender en su totalidad, sino que solo cuando no entendemos es que nos inclinamos nuestra cabeza y alzamos nuestra mano para alabarle. Y al único que nosotros jamás vamos a poder llegar a comprender en su totalidad, y al único que vamos a inclinar nuestra cabeza y todo nuestro ser en adoración es a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios infinito. Dios es un Dios infinito. Y porque nuestra mente no puede llegar a conocer, entonces nosotros le vamos a alabar y le vamos a bendecir, porque Él es un Dios infinito. Si Dios fuese una persona o un ser que yo puedo llegar a comprenderlo, y sería muy cercano a nosotros. Entonces, ¿de qué me valdría a mí tener un Dios que es cercano si lo puedo dar a conocer o si lo puedo llegar a comprender en su totalidad? Dios es infinitamente inalcanzable. Y a Él le ha placido revelarse al hombre. Pero toda la revelación de las Escrituras tampoco llegan a revelar todo lo que Dios es. Revela lo que Él quiso que el hombre pudiera conocer. La Biblia redacta todo cuanto Dios quiso darse a conocer al hombre. Ahí está. Lo que nosotros podemos llegar a comprender está en la palabra del Señor. Y al Señor le ha placido de esa forma hacerlo. Y es nuestra responsabilidad y obligación, por así decirlo, poder entender quién es Dios a través de la palabra. Ahora, hay un término en la palabra la palabra es correcta, o es correcta moral y espiritualmente. Y esto quiero aclararlo. ¿Por qué? Espiritualmente lo comprendemos rápido. Espiritualmente es correcta, claro. Moral, y acá solo quiero aclarar esto. ¿Por qué dice que la palabra es correcta moral y espiritualmente? Moral, porque hay mandamientos, hay exigencias en la palabra del Señor que no tienen que ver con hechos, que no tienen que ver con acciones, sino que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la mente. Ejemplo, la palabra del Señor dice que no debemos de codiciar tal cosa. Mujer, casa, auto, trabajo, dinero, estatus social de otras personas. No debo de codiciarlo. Ahora, el codiciar no tiene que ver con un hecho de ir y matar a alguien. No matarás, sino que tiene que ver con algo que se me genera a mí en la mente. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Puedo decir mujer, como puedo decir no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la iglesia de tu prójimo, no codiciarás el pastor que tiene otro hermano, no desearás en tu corazón fervientemente lo que otro tiene, porque eso está mal. Pero si nadie lo ve, nadie sabe que está en mi mente. Sin embargo, está. Por eso que la Biblia no solo es espiritualmente correcta, sino que también es moral y acusa a nuestra mente. Acusa a nuestra mente. No solo
la Biblia me marca un hecho: no matarás, sino que dice no codiciarás, no desearás. Ahí está la moral, ahí es donde entra en juego mi moral. Y algunos pueden decir, no, pará, estamos juzgando moral, bueno, hagamos una tabla de valores. No, ninguna tabla de valores, porque la palabra del Señor dice no codiciarás, y listo, y se terminó. No tengo que codiciar, por más que la filosofía y el pensamiento elaborado de hombres me digan, no, tenemos que hacer un valor de la moral, y el valor de la moral es este. No, la Biblia me dice que yo no debo de codiciar, y chao, se terminó ahí. No solo es espiritualmente correcta la Biblia, sino que moralmente también lo es. Y me exige, y me ordena, y me acusa mi espíritu que lo que estoy pensando, lo que estoy elaborando está mal. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que está dentro nuestro y que nos lleva a poder ser transformado de aquellas cosas que están dentro nuestro y que nadie las ve. Bien, vamos con esto vamos a terminar con el término de inspiración, porque esto es importante. ¿Vieron por qué es que decimos que la Biblia es infalible? Porque ha sido inspirada. La Biblia es un libro sin errores e infalible. Un libro de palabras, frases y oraciones que, como fue escrito por los originales o por aquellos escritores, no contiene ningún error, no contiene ningún error. Toda la Biblia fue inspirada, Dios exhaló dentro del hombre su verdad, y el hombre escribió lo que Dios estaba soplando dentro de él. La clase que viene vamos a hablar y vamos a entrar en profundidad con respecto a la definición de inspiración. Pero básicamente recuerde que inspiración es que Dios sopló dentro del hombre, su verdad. Y esa verdad fue supervisada por el Espíritu Santo de Dios, y el hombre escribió lo que Dios le estaba revelando a él. Entonces, en la clase de hoy, lo más importante es saber que la Biblia es infalible, que no contiene errores. ¿Por qué es que no contiene errores? Porque toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dios sopló dentro del hombre su verdad, y el hombre la escribió con su caudal de conocimiento y con su expresión. Y no hay error alguno, porque el Espíritu Santo de Dios supervisó todo cuanto Dios quería que el hombre pudiera no entender, sino comprender que Él quería que el hombre escribiera. Muchas de las cosas que fueron escritas por los profetas, la palabra del Señor dice que los profetas indagaban acerca del tiempo del nacimiento del Mesías, y no llegaban a comprenderlo. ¿Por qué? Porque había algo que se llama la iluminación progresiva, y esa iluminación no era para su tiempo. Entonces, por más que ellos escribían y escribieron acerca del nacimiento virginal del Mesías, no podían llegar a comprenderlo en su totalidad, lo que estaban escribiendo. Y eso tiene que ver con la inspiración de Dios, que el hombre no lo comprendía. De todas formas, el hombre escribía lo que Dios quería que él escribiera. Es por eso que la Biblia no contiene errores. No hay error alguno. Y a lo largo de 1500 años y a lo largo de 40 distintos escritores, ninguno de ellos se contradice. Ninguno de ellos dice una verdad y después otro escritor la contradice y dice, no, lo que escribió tal persona estuvo mal. No, todo lo que él dice, todo es una verdad. Pensaba hoy en los distintos argumentos científicos. Hace cientos de años atrás se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pasaron los años, pasaron los estudios, y esa verdad que era inicialmente absoluta, se la cambió porque se dieron cuenta que esto no era así, sino que
la Tierra giraba alrededor del Sol, en una forma elíptica. Las verdades científicas están siendo puestas a prueba continuamente. Y lo que en un momento se dijo que era una verdad, pasados los años, y con esto de que es prueba y error, prueba y dejar asentado si es verdad o no, las pruebas científicas están puestas todo el tiempo en observación. Y los paradigmas en la ciencia se van rompiendo. La palabra del Señor, no importa si tiene 2000 años escrita, si tiene 3500 años escrita, ninguna de esas palabras contiene ningún error. Y nunca jamás, nadie ha podido ni jamás podrá romper una verdad escrita en ella, porque toda ella es verdad. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Nos encontramos la clase que viene. Lean todo lo que tiene que ver con inspiración, lo que tiene que ver también con la parte de revelación, inspiración e iluminación. Lo tienen todo en el PDF, por favor léanlo, ¿sí? Porque si no, después yo hablo y capaz que están medios perdidos, y entonces lo mejor es que ustedes lean y así pueden después seguirme a mí, se les va a hacer mucho más fácil y para mí también, y podemos llegar a interactuar un poquito también entre todos. Me gusta que me hagan preguntas, si hay algo que no puedo explicar bien. La clase que viene está complicada en la comprensión. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero en profundidad. Y nos vamos a tomar un tiempito para poder ver bien esto, qué significa inspiración, qué significa revelación, qué significa iluminación. La clase que viene va a estar sensacional, voy a detener el video.